Él es el otro equipo que mejor. Ah, pues entonces ahorita cuando terminemos. Buenas noches, nosotros somos el equipo 1, está conformado por Jacqueline Camargo, Paulina García, Paulina Quetzali, su servidora Alexa Valderas. Les vamos a hablar un poco del libro Las mujeres en la América colonial de Susan Sokolov. Sí. ¿Ya se escucha? ¿No? Bueno, como una pequeña introducción, decimos que el propósito de este libro es examinar los roles y normas para comprender la variedad y las diferencias de la experiencia femenina en la América colonial. Una limitación monumental en la América española y portuguesa fue la organización social patriarcal. En el Nuevo Mundo, como el Viejo, una jerarquía de sexos colocaba a las mujeres por debajo de los hombres. Según la ley y la tradición, los hombres tenían mayor parte del poder en el gobierno, la religión y la sociedad. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el capítulo 1, que son las mujeres ibéricas en el Viejo y Nuevo Mundo. Bueno, hay ideas principales saqué del libro, pero voy a destacar las más importantes. Que bueno, realmente en este capítulo se denigraba un poquito a la mujer, ya que tenían la ideología del género, la religión, las ideas matrimoniales e incluso hasta las sexuales. Los hombres eran moralmente superiores a las mujeres, teniendo el papel de ordenar y orientar, y el de las mujeres generalmente era el obedecer. Las relaciones no eran con objetivo de placer, sino de un mandato que daba la religión, que era crecer y multiplicarse. Los dotes que se otorgaban para ayudar a solventar los gastos del matrimonio regularmente eran dados por los padres, y esto ayudaba a que ellas tuvieran un sustento, pero lo manejaban regularmente los esposos. El derecho ibérico también abogaba por la igualdad hereditaria respecto de todos los hijos legítimos de las parejas. La cultura y la licenciatura enfatizaba que una mujer era incoherente, chismosa, emocional, irracional y débiles. Al igual que si una mujer tenía relaciones fuera del matrimonio, se le consideraba una prostituta. Bueno, dentro del capítulo número 2, este se titula Antes de Colón, las mujeres de la América indígena y de África. Bueno, importante también destacar que, bueno, una de las primeras ideas es que hay un códice mixteca que relata la historia de una gobernadora que fue insultada por un gobernador de otro poblado, y esta, al volver a su casa, se vistió con ropas de guerrero, atacó al poblado del gobernador que la había ofendido, capturó a dicho gobernador y le arrancó el corazón del pecho. Otra de las ideas más importantes a destacar es que la pérdida de la virginidad por parte de la mujer se consideraba una catástrofe social y moral que llevaba a la futura infelicidad del matrimonio. Entre los mayas, las mujeres no podían ser titulares de tierras ni heredarlas. Eran titulares solamente de lo que podían llamarse bienes femeninos, los objetos del hogar, los animales domésticos, las colmenas de abejas y sus propias prendas de vestir. Otra de las ideas más importantes, bueno, en muchas piezas de cerámica se exhiben todos estos eventos donde se muestra a las mujeres tejiendo, desarrollando actividades de índole sexual con un hombre, y que pues estas muestran un reflejo de las actividades principales de las mujeres dentro de esta cultura andina. Y pues bueno, en general habla de todo eso, ¿no? De lo que sí podía y de lo que no podía hacer una mujer. El siguiente capítulo también va un poco de la mano, que es el capítulo 3, que es donde es la conquista y la colonización. Aquí destacan varias ideas. La verdad es que de lo que recuerdo mucho del capítulo es que había amoríos entre los colonizadores y las personas como del lugar al que llegaron,
Y pues literal, muchas mujeres nativas fueron acosadas, sufrían abuso y fueron golpeadas hasta llegar hasta un abuso sexual. Incluso pues durante la conquista de América Hispana, las mujeres fueron tomadas como cautivas y distribuidas como un botín entre los conquistadores. O sea, básicamente se las compartían entre sí y no importaba, mientras que ellas sirvieran para complacer sus necesidades. En ocasiones se daban apegos románticos o incluso relaciones de compañía para toda la vida. Aquí destacaron mucho el de Cortés, ¿ves? Con la Malin, ajá, con la Malin, sí, que bueno, tenía un amorío con ella y al final la terminó dejando porque pues su esposa iba a tener su legítimo y la ofreció a uno de sus soldados. Y finalmente los aborígenes aprendieron el lenguaje europeo y las costumbres, y así se veían como intérpretes culturales entre los conquistadores. O sea, básicamente los ayudaban a traducir lo que les decían las demás personas y para eso servían. Bueno, yo les voy a hablar un poco del capítulo 4 de la llegada de las mujeres ibéricas. Se consideraba que las mujeres eran portadoras de un espíritu de civilización, eran ellas quienes iban a enseñar la conducta adecuada y las formas sociales correctas a sus compatriotas de sexo masculino. El patrón típico era el de la unión de una mujer joven, todavía adolescente, con un hombre que le superaba la edad por 20 o 30 años. Se solía alentar a estas mujeres a que contrajeran nupcias con hombres mayores y curtidos por las heridas de la guerra. La corona portuguesa, que consideró la idea de que solo los hombres casados serían tomados en cuenta para cargos públicos. De igual manera, como en los demás capítulos, siempre era la mujer denigrada y era como de que el hombre siempre tiene el poder de mayor mando, se podría decir. Y también les voy a explicar un poco del capítulo 5, que es Mujeres, Matrimonio y Familia. Bueno, en América colonial el matrimonio estaba vinculado con la raza, el rango social y las condiciones económicas. O sea, si esa mujer no estaba al nivel de la persona con la que se iba a casar, regularmente era descartada de eso. Las mujeres se casaban o se cortejaban regularmente con hombres que eran al menos 7 o 8 años mayores que ellas. De lo que recuerdo, se casaban a partir de los 12 años ellas y pues no importaba la edad. La única razón por lo que un hombre podría romper un matrimonio era descubriendo que su comprometida no era virgen. Como ya lo veíamos en los capítulos anteriores, en la religión regularmente esto era lo que mandaba, que si no eran vírgenes, pues no sé, podían ser consideradas prostitutas. La iglesia celebró el matrimonio en secreto, haciendo una causa común en los padres en caso de oposición de los hijos. O sea, la iglesia ayudaba a casar a las personas porque ya era considerado como un delito esta parte. Y el vínculo matrimonial otorgaba al hombre el poder de las autoridades patriarcales, los cuales incluía el derecho a disciplinar y castigar a su esposa. Hablaba un poco en el capítulo que bueno, el esposo tenía derecho de matar a la esposa si descubría que era infiel o alguna cosa así, y se justificaba o ante la ley se justificaba. Bueno. Ahora vamos a hablar del capítulo 6, que está titulado como Las mujeres de la élite. Bueno, de tenemos unas ideas principales. La primera es, bueno, el Código Social Hispano requería que las mujeres fueran puras e irreprochables en el plano sexual, discretas y en el plano público y tímidas en su conducta, lo que ya mencionábamos en el capítulo anterior. Que bueno, la mujer tenía que cuidar mucho su imagen, ¿no? Tanto física como sexual, ante la vista de todos los demás, aunque pues no tendría que ser caso público, ¿no?
La segunda idea es se empleaba el matrimonio para crear lazos cruciales en el plano social, político y económico, que ya vamos a una idea como más de conveniencia económica que por alguna razón como de amor que pretendemos que es como la idea por la que nos deberíamos de casar, ¿no? La tercera es el padre organizaba todo lo relacionado con el matrimonio de su hija. Ella no debía presentar ninguna objeción, que era pues básicamente lo que veníamos mencionando. El hombre siempre tiene un mando, siempre es el ganador, ¿no? En todos los casos. La tercera es una novia de mayor poder adquisitivo, podía recibir incluso una pequeña casa y una esclava, mientras que las más acomodadas recibían varias propiedades inmuebles, grandes cantidades de dinero, varios esclavos, muebles y platería elaboradas, joyas personales y ropas lujosas. Y pues ya, pues sí, a lo mejor era un trato sí, denigrante, pero pues también dependía de las clases sociales, ¿no? Unas podían tener más y otras podían tener menos. Les voy a explicar un poco el capítulo 7, que son las esposas de Cristo y otras mujeres religiosas. Bueno, las religiosas se les solía llamar a esas mujeres que estaban casadas con Dios, se les podría decir. Las mujeres tenían la opción de casarse con un hombre o casarse con Dios. América colonial católica, la iglesia era muy presente, mujeres afectadas por la religión y tenían que hacer votos para poder contraer matrimonio y prepararse para el matrimonio. Era una sociedad con la religión clásica porque realmente las mejores religiones, bueno, las mejores conventos, se podría decir, estaban para las mujeres de élite que podían pagar una dotación, un dote que será en ese entonces, de 3,000 pesos, no, de 3,000 a 5,000 pesos, lo más extremo, se podría decir. El número de conventos era relacionado a la ciudad, población y dinero. Mientras más dinero había en una población, más conventos había. Y las monjas, existían diferentes tipos de monjas. Las monjas descalzas, que eran personas, bueno, por los suelos, denigradas, que no tenían ni para comer ni para vestir, podría decirse. Y las mujeres de clase alta, que eran las monjas calzadas, que tenían recursos suficientes, buenos alimentos, mucho lujo, se podría decir también. Y bueno, ya sería todo del capítulo 7. El capítulo 8 es las mujeres y el trabajo. Las mujeres fueron fundamentales e importantes para el trabajo en América colonial. Mujeres de clase alta y media tenían trabajos, negocios, pulperías, que eran como tiendas donde se vendían cigarros, quesos y diversos tipos de productos. Heredaban fábricas de sus maridos difuntos, que podrían ser fábricas de cigarro, de tabaco, incluso de licores o de algunos productos, podría ser también. La participación económica depende de la clase social. Si eres de clase alta, tienes negocios; si eres de clase baja, vendes cosas así en la calle y tu imagen es denigrada y manchada. Las mujeres viudas y solteras eran quienes trabajaban. Mujeres de élite tenían negocios, exportaban plata, oro, semillas y otras cosas. El trabajo en producción de tabaco era el principal trabajo de las mujeres porque tenían manos finas y era un trabajo especial para ellas. Trabajaban más que los hombres y ganaban menos. Otra vez siempre se les denigró, aunque fueron muy importantes para esta época del trabajo, y aún así no se les reconoció porque pues les pagaban menos. Y las mujeres parteras fueron también demasiado importantes porque muchos de los niños de la América colonial fueron gracias a estas mujeres, nacieron bien. El capítulo 9, las mujeres y la esclavitud. Las esclavas eran consideradas objetos. Tener esclavos significa tener riquezas. Entre más dinero tenías, podías tener de 2 a 3 esclavas y significaba que tenías muchísimo dinero, muchísimo poder. Y bueno, los esclavos negros eran enviados desde África. Las esclavas de confianza eran acompañantes de sus amas blancas. Ellas eran como, o sea, si iban a la tienda, si iban a, no sé, a hacer algún encargo, siempre iban sus esclavas con ellas. Eran como su mano derecha, se podría decir. Sufrían de violación, maltrato, injusticias y no tenían, aunque se dice que había una ley para ellas, no se les hacía justicia porque pues al final cuando ellas iban y denunciaban las violaciones, nunca les hacían caso porque siempre la gente de blanca, se podría decir, tenía el poder y pues no les hacían. Ser esclava era igual a no tener derecho ni de tu cuerpo. Realmente, incluso sus propios dueños, se les podría decir, bueno, eran sus dueños,
las vendían para que las violaran y les pagaran también a ellos. Ser amante de un hombre blanco tenía privilegios. Las mujeres que eran, bueno, las esclavas de ese entonces, cuando estaban en los matrimonios, si eran la amante del esposo, era tener privilegios, se podría decir, porque pues tenían un mejor trato, pero si las esposas se enteraban, pues las podrían incluso hasta matar o correr y eran peor. Cuando eran liberadas estaban en condiciones fatales, ya cuando las liberan son a los años como 70, 60 años y ya están realmente hasta desnutridas, ya no pueden conseguir trabajo y pues su vida es demasiado corta. Okay, voy a hablar sobre el capítulo 10, que va titulado como La mujer y las conductas sociales, anómalas, delito, brujería y rebelión. Bueno, básicamente dentro de este capítulo vamos a hablar sobre todo cómo era la actitud de las mujeres cuando trataban de expresar todo lo que pasaban, toda la violencia doméstica, que, bueno, esto fue repercutiendo en todas de las muchas eventos sociales que fueron sucediendo durante esta época, y esto fue pues a partir de la violencia, ¿no? Una de las ideas, bueno, estas son las ideas más importantes. La primera habla sobre que los delitos más habituales eran el maltrato físico y la violencia doméstica. También la violación, el secuestro y el homicidio eran sucedidos en el hogar por desconocidos o por otras mujeres y no se castigaba, que es lo que ya les mencionaba, pues había demasiada violencia. Incluso como aquí menciona, pues era también por desconocidos, ¿no? Lo que ya conocemos como las violaciones en la calle que suelen suceder, y pues por otras mujeres. Algo muy importante que mencionaba, que se me quedó muy grabado, era lo de las típicas suegras, ¿no? Que en ese tiempo como que tenían un papel muy, muy duro, ¿no? O sea, como que trataban de, el hombre es el hombre, aunque tú seas la mujer, la esposa, y yo soy la mujer y tengo la autoridad, ¿no? Lo que llamamos como patriarcado o matriarcado, ¿no? La segunda es el que una mujer no se adoptará o comportará adecuadamente con su marido desencadenaba la violencia doméstica, donde el hombre controlaba y castigaba, esto estaba también pronunciado en la clase baja, que era lo que ya, bueno, va hilado esto, aunado a lo de arriba, que pues bueno, si una mujer no estaba derechita, bonita, portándose bien, no, bueno, haciendo caso omiso a cualquier tipo de comentario, pues estaba muy bien, ¿no? Y si hace todo lo contrario, tocaba soportar todos estos actos de violencia. La tercera es el adulterio era castigado, era un delito privado para la clase baja, existía libertad sexual. Y pues era como ya venimos mencionando, la mujer era como una caja de reproducción humana, y pues no había como un no quiero y es no quiero. Ahí era un no quiero y era un a fuerzas, ¿no? Y pues esto era castigado, el adulterio era castigado, pero en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, pues era como una situación, podríamos decirlo, que los hacía más hombres, ¿no? O sea, entre más mujeres yo podría tener como hombre, era mejor hombre. Y pues para las mujeres era un delito privado en ese caso. Era como faltarle al respeto a tu hombre, a tu Dios, ¿no? Y pues para la clase baja, para las mujeres que eran solteras, pues no había como que mucha importancia en este sentido, ¿no? La sodomía masculina era perturbadora, mientras que la femenina era más transparente, que es lo que ya conocemos como ahora, como todo eso del tema de la homofobia y todo. En ese caso, pues eran los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres tenían esta imagen de soy un hombre poderoso, yo lo puedo todo, soy el masculino. Y pues era esa parte, esa pequeña fracción de la sociedad que era la más denigrada en ese entonces, porque pues las mujeres pues podían hacer lo que quisieran, ¿no? Según. La otra es la brujería amorosa y sexual, era utilizada para desproporcionar el dominio que tenía el hombre sobre la mujer, así se resistían y era mal visto. Y pues era lo que ya les comentaba, que ciertas actitudes, bueno, ciertas experiencias que pasaban estas mujeres de la América colonial, pues desencadenaban que tuvieran que recurrir a cualquier cosa, ¿no? Y pues fue muy, en ese capítulo se suena mucho esto de la brujería amorosa, que era para pues poder tener a tu hombre como un poquito más calmado, ¿no? Y que pues no tuvieras que vivir todas esas experiencias pues malas, ¿no? La siguiente es los estándares de masculinidad se combinaban con una subcultura de violencia para sobajar a las mujeres. Esta creo que es una frase, una línea que la verdad se me queda muy, muy grabada y creo que es la idea principal de este capítulo.
capítulo es el capítulo 11 y se llama Las mujeres y las reformas del iluminismo. Bueno, estas son las ideas principales. La primera es la Iglesia Católica se había concentrado en educar a las mujeres de la nobleza indígena según los parámetros cristianos españoles. Y pues, bueno, en este caso yo había leído que sí se educaba a las mujeres, pero tenían diferentes propósitos. Eran mujeres que si tenían un enfoque y los masculinos les veían un enfoque, las podían poner a estudiar en diferentes cosas como literatura, geografía, filosofía y todas esas cosas, y a las que no tenían un enfoque, creo que ahí hay una idea, bueno, es esta que dice que algunos pensadores aconsejaban el desarrollo de habilidades prácticas que harían que las mujeres fueran económicamente activas. Estas eran las mujeres virtuosas en pensamiento y en conducta. Pues había diferentes tipos, ¿no? O sea, las que podían por el dinero, las que podían por la capacidad y las que no podían y estudiaban otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, para las mujeres la escolaridad versaba habitualmente sobre cuestiones prácticas y utilitarias más que abstractas, porque se creía que las mujeres tenían necesidad de conocimientos formales. Ese era el tipo de mujeres que no se dedicaban a estudiar algo como más estructurado, sino cómo aprender a tejer, cómo aprender a ser una buena mujer, ¿no? El siguiente es el Estado. Siempre había creído que a fin de proteger el honor de la familia, el matrimonio debía concretarse entre pares sociales. Estaba muy retacada esa idea de que élite con élite y, nivel pobreza con nivel pobreza, ¿no? En este caso era como muy mal visto que se combinaran todas estas, aunque pues ya sabíamos que había toda esta mixología en torno a las castas, ¿no? Pero hablando del matrimonio, pues sí tenía que ser igualitario. La última idea es las ideas y las políticas generadas por el iluminismo dieron como resultado ajustes moderados, una educación mejor, si bien limitada para las mujeres de la élite, un mayor control parental sobre el matrimonio. Entonces, una mujer educada, en tanto práctica o en tanto cómo ser una buena mujer, pues será una buena mujer, nada más por eso, ¿no? Yo creo que las conclusiones, y hablo también por mi equipo, es que de alguna manera todas sentimos como la denigración que se le daba a la mujer en todas esas épocas, desde el principio hasta el final, porque al final de cuentas, como fuimos viendo en los capítulos, se les daba como una trayectoria de que desde lo más bajo hasta lo mejor, pero al final de cuentas siempre era lo mismo porque no se les respetaba ni respetaba sus ideas como hubiéramos querido en su momento, ¿no? E incluso hasta la actualidad lo podemos ver, que a la mujer se le sigue denigrando y hay familias que siguen teniendo como ese machismo porque viene desde los antecedentes. No sé si... Bueno, pues yo también estoy como muy de acuerdo en eso. La verdad es que me abrió, bueno, no me abrió los ojos, sino que me di cuenta como de esos pequeños detalles que, o sea, todo esto de la denigración a la mujer y el aire de superioridad de los hombres, pues siempre ha existido, ¿no? Es algo que no, lamentablemente, pues no hemos podido controlar o sobrellevar y pues esto va desde el nacimiento, ¿no? Desde que era como antes, ¿no? En la Edad Media, desde la Edad Media que decían, no, el varón tiene que ser el heredero, ¿no? Y la mujer, pues, no, o sea, no podía acceder a ese puesto a menos de que fuera la última opción en el mundo. Y pues la verdad se me hace como muy feo la verdad, porque creo que las mujeres, o sea, no es por sentirme tan, pero creo que las mujeres tenemos un papel muy importante, tanto, y se ha visto, ¿no? En la sociedad actualmente, creo que la mujer tiene un papel muy importante en el desarrollo tanto social, económico y político, aunque no lo veamos, ¿no? Yo creo que deberíamos como considerar, pues sí, que muchas de las personas o muchos de los hombres que tienen estos aires de superioridad, que empiezan a valorar estos detalles, ¿no? Que empiezan a leer libros como estos para que se den cuenta de que las actitudes y las conductas que tienen, pues no son las mejores, ¿no? Y bueno, ya como conclusión general, bueno, hablando un poquito de la autora, que es Susan Sokolov, se dedica solamente a, bueno, los que estuvimos investigando, se dedica un poco a hablar solamente sobre las mujeres y hacer investigaciones para cada una de nosotras, y creo que ha alzado la voz por las mujeres también de la antigüedad, que no pudieron reclamar ni decir que las injusticias que vivieron. Y sería toda de nuestra parte.